Muy buenas, hoy estamos de enhorabuena. Comienza la andadura del nuevo programa de salud de 101 Televisión, Más Salud. Semanalmente queremos encontrarnos con ustedes, con la actualidad sanitaria, con médicos que nos hagan entendible y nos hagan accesible sus enfermedades, para que entre todos podamos ir creciendo compartiendo. Es para nosotros una oportunidad magnífica de conocer lo que ustedes necesitan y también un foro especial para que los médicos puedan expresarse y comunicar todas las novedades y todas las buenas noticias que hay para los pacientes. Por tanto, semanalmente nos veremos aquí en Más Salud en 101 Televisión. Comenzamos con la actualidad de este primer programa. La actualidad se refiere a la campaña de la vacunación de la gripe, tan importante como es año a año. Es importantísimo vacunarnos por la gripe por toda la cantidad de enfermedad que podemos evitar a través de la vacunación. Si nos vacunamos ahora, cuando empieza el frío, nosotros tendremos los anticuerpos necesarios para cuando los virus sean, a final de diciembre o inicio de enero, sean los más perjudiciales, los más perniciosos para nuestra salud. Por tanto, no es una opción vacunarse o no, deben vacunarse todos los grupos de riesgo que ahora voy a compartir con ustedes. Deben vacunarse las personas que son mayores de 65 años. Deben vacunarse también las mujeres embarazadas en cualquiera de sus trimestres. Deben vacunarse personas que tienen enfermedades crónicas, como pueden ser la diabetes, como puede ser una enfermedad cardiovascular importante. Y luego nos tenemos que vacunar también las personas que cuidamos de otros, los médicos, los profesionales de la salud, las personas que trabajan como bomberos en servicios que son esenciales para nuestra convivencia y para nuestro desarrollo de la sociedad. Por tanto, el tema de la vacunación de la gripe es un tema importantísimo que deben agendar y que solo deben acercarse a su centro de salud para que les faciliten la cita para poder vacunarse de la gripe. Nunca vacunarse es una opción que no es científica, todo lo contrario. La evidencia científica nos dice que la vacunación de la gripe evita mucha morbilidad, por tanto enfermedad, y evita muchas muertes. Por tanto, tenemos que apostar siempre por la vacunación de la gripe. Acuda a su centro de salud y seguro que le darán cita para que usted pueda vacunarse si está dentro de esos grupos que necesariamente se tienen que vacunar. Si tienen alguna duda porque sufran una enfermedad muy concreta, genética o una inmunodeficiencia concreta, acudan a su médico de familia, que él les resolverá la duda a propósito de si es conveniente o no vacunarse. Por tanto, está activa actualmente en Málaga, en nuestra Málaga, la vacunación de la gripe. No dejen de hacerlo, por favor. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a empezar en nuestro primer programa con una entrevista que tenía muchísimas ganas de tenerla. ¿Por qué? Porque hoy contamos con el doctor Vicente Lavarga, un traumatólogo especialista en medicina deportiva, que es uno de los grandes representantes de la innovación en los tratamientos traumatológicos aquí en Málaga y por tanto un privilegio contar con él. Buenas, doctor Vicente Lavarga. Buenas tardes, Juan Antonio. Pues bien, como bien sabe, queríamos contar con usted en este primer programa de Más Salud porque queremos darle buenas noticias a nuestros televidentes, a los pacientes que quieran saber de un tema muy concreto que es muy actual, que es las terapias regenerativas. Las terapias que ahora están muy en boga y que queremos que usted sea capaz de hacérnoslas lo más entendible para el resto de los mortales, para nuestros televidentes. Muy bien. ¿Qué sabemos o qué decimos cuando ofertamos, o usted oferta en su consulta, en el centro CANDE en Inacua? ¿Qué oferta usted cuando a un paciente le dice que hay una posibilidad de tratamiento con terapia regenerativa? Esta la utilizamos sobre todo en lesiones que son lesiones crónicas, o sea, lesiones que se han producido durante el tiempo por el sobreuso. La mayoría de las lesiones deportivas son o bien por un traumatismo, o la gran mayoría, sobre todo las tendinosas o las de cartílago, son por sobrecargas continuadas.
que al final acaban desencadenando en una artrosis, por ejemplo. Sí, normalmente el paciente cuando tiene este tipo de patología, inicialmente acude a su médico y habitualmente pues siempre hay un tratamiento que es un tratamiento farmacológico y un tratamiento a veces hasta fisioterápico, ¿no? Pero llega un momento en donde se encuentra el límite a ese tratamiento, ¿no? Y entonces es cuando este tipo de terapias pueden ayudar a ese tipo de pacientes. Hombre, sobre todo porque intentamos volver al principio. O sea, los tratamientos farmacológicos o fisioterápicos alivian la sintomatología, pero no corrigen la causa. La gran revolución con las terapias regenerativas o terapias celulares que le llaman es que podemos volver al principio, o sea, resetear. O sea, en muchos casos curar ese tejido que está degenerado, dañado, y en otros muchos casos dar 2 pasos atrás en lesiones que hasta ahora no teníamos tratamientos. La verdad que ha sido una revolución en cuanto a que hasta ahora no teníamos solución para estos casos. Entonces entiendo que le estamos diciendo a los pacientes que estamos teniendo nuevas soluciones para antiguos problemas. Sí, de hecho, en el mundo de la traumatología, lo que más se está publicando en la literatura científica en los últimos 5 años es en medicina regenerativa. O sea, en la parte, pasa que es todas las especialidades, la parte quirúrgica o la parte técnica está muy avanzada y es complicado innovar mucho ahí. Pero en la parte preventiva y en la parte regenerativa es lo que más estamos avanzando. Porque hasta ahora se consideraba que no era posible, pues no, lo es. Claro, esa ventana de oportunidad, esos nuevos tratamientos a los que se puede beneficiar los pacientes, a mí me gustaría que lo vayamos reduciendo a cosas concretas, ¿no? Eso, básicamente la regeneración tiene como 3 pilares. Por un lado están los factores que estimulan que se regeneren las células, que son los factores de crecimiento, el plasma rico en plaquetas. Factores de crecimiento con el plasma rico en plaquetas, que ahora entraremos en ese tema. El otro pilar son las células madre, que es el material noble para que crezcan los tejidos, y el tercer pilar es el andamiaje sobre el cual se monta todo lo demás, que es en el que vamos un poco más retrasados. O sea, nosotros somos capaces de regenerar tejido muscular, regenerar tejido hepático. Nos cuesta hacer un órgano. Ese es el siguiente paso. Ahora tenemos la estructura sobre todo en las células y en los factores estimulantes. Hoy, si quieres, podemos charlar de los factores estimulantes para ir centrando un poco el tema. Cada vez hay más personas que se acercan a nosotros, a los médicos, y nos dicen: mire usted, me han hablado de una nueva terapia, del plasma rico en plaquetas, eso cómo es, cómo se obtiene, cómo se hace, cómo no se hace. Vamos a focalizar hoy el tema del plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Eso, vamos a empezar por qué son las plaquetas. O sea, todos conocemos las plaquetas como las células de la coagulación. Entonces, cuando tú tienes una herida, las plaquetas llegan por la sangre al foco de la herida y lo primero que hacen es pegarse para hacer un coágulo y hacer lo que nosotros llamamos hemostasia, que deje de sangrar. Entonces, una vez que se pegan, se activan. Entonces, las plaquetas son como contenedores. Están llenas de unos gránulos, gránulos alfa, gránulos delta, y esos gránulos están llenos de proteínas, que son los factores de crecimiento. Una vez que ha llegado la plaqueta a la herida, se activa, se vuelca, y esas proteínas, que hay como 200 descritas ya, tienen efectos señalizadores para que empiece la regeneración de los tejidos. Claro, es como si nosotros, a través del camión que puede suponer la plaqueta, llevamos a la lesión las proteínas y los factores de crecimiento que pueden ayudar a regenerar esa lesión. Claro, eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces, cuando un tejido o tiene poca circulación, o sea, la sangre es la que lleva la vida, si hay poca sangre o el tejido que está muy envejecido, muy degenerado, lo que debemos hacer es aislar estas plaquetas con todo su contenido, concentrarlas para aumentar la cantidad y depositarlas en el sitio. Y ahora lo hacemos con medidas de imagen para que sean exactas. Se basa en eso. Uno utiliza, y nuestros televidentes lo tienen que saber, plaquetas del mismo. Claro. ¿Cómo se extraen las plaquetas? Son tratamientos autólogos, una simple extracción de sangre, como para una donación o como para una análisis de sangre. Uno saca sangre, sí, la mete, entendemos, en una máquina. Claro, se mete en una centrífuga. Lo que hay que tener claro es que ni todas las terapias celulares son iguales, ni todos los pacientes requieren el mismo tipo de terapia. O sea, tú sacas la sangre, que es igual en todo el mundo, más o menos. La concentración plaquetaria puede tener pequeñas oscilaciones. Y ahora, según cómo tú las centrifugues y según la parte que tú extraigas, obtienes un producto u otro. O sea, concentrado plaquetario con mayor concentración de plaquetas, con menor concentración de plaquetas,
con mayor concentración de factores de crecimiento aislados, sea un lisado plaquetario. Según donde la vayas a aplicar, juegas con eso. No utilizas lo mismo en cada caso. Una vez que usted ya tiene las plaquetas del paciente que se las ha extraído, la ha pasado por la centrifugadora y ya las tiene en una jeringa, usted luego las deposita en el tejido que usted quiere regenerar. Claro, de eso se trata. O sea, aquí lo complicado es indicar que es algo regenerable, tratable con el plasma rico en plaquetas. Porque ¿qué tipo de enfermos se podrían beneficiar de este tipo de nuevo de terapia de plasma rico en plaquetas? En principio esto empezó a utilizarse como tratamiento de lesiones tendinosas. De hecho esto se hizo famoso porque allá por 2010 el tenista Rafael Nadal tuvo una lesión en la rodilla del tendón rotuliano y lo trataron con el plasma. Claro, nuestro gran Nadal ha abierto no solo campos en el deporte, sino también en la medicina. Entonces, empezó con las lesiones tendinosas crónicas. Las tendinitis famosas, que ya no se llaman así, se llaman tendinopatías, que no se curaban, empezaron a ser resolvibles con el plasma rico en plaquetas. Pero luego se ha visto que es muy efectivo en lesiones articulares crónicas, en los desgastes del cartílago, en la artrosis, que es lo que todos antes después estamos condenados a padecer de una forma u otra. Claro, muchas veces vienen pacientes que son jóvenes o de mediana edad, que tienen práctica deportiva y entienden que pueden ser los que se benefician de estas terapias innovadoras nuevas, del PRP, del plasma rico en plaquetas. Pero usted me está diciendo que también hay buenas noticias para personas más mayores que no hacen práctica deportiva, pero que tienen enfermedades degenerativas también, como la artrosis. Claro, y además que me pasa mucho en la consulta. Tú al paciente le ofertas el tratamiento y le comentas que sí, le has tratado a un futbolista, has tratado a un jugador, te dice, sí, pero es que yo no soy un deportista de élite. Digo, no, claro, es que te consultan, no, es que yo ya soy mayor, es que yo ya tengo mis rodillas mal. Pero sí tenemos buenas noticias claro, para ello. Porque lo bueno es que este tipo de tratamiento que se empezó con los deportistas de élite se puede aplicar a cualquier persona con una patología y además con un coste bastante razonable. O sea, que no estamos hablando de grandes tratamientos y grandes costosos, son tratamientos simples y bastante asequibles. No estamos hablando de presupuestos que solo están al alcance de deportistas de élite. No, está al alcance de todas las personas porque las patologías las presentamos todas. Normalmente un paciente necesita que le introduzcan estos plaquetas más de una vez, solo una vez. Depende mucho del tipo de patología. El protocolo estándar suele ser 3 infiltraciones separadas entre 1 y 3 semanas. Aquí lo que se trata es que tú estimulas que los tejidos crezcan, se regeneren. Eso tiene tiempo y requiere un estímulo continuado. Entiendo que el médico y el paciente establecen ahí una relación que no es la mera de la infiltración, ¿no? Sino que tienen que ir viendo la evolución de cómo va el proceso regenerativo. Sí, más que un tratamiento largo con el paciente, porque tú primero ves y tienes que diagnosticarlo. O sea, el problema primero es ver para qué está indicado. Ver si tiene indicación de este tratamiento. Y ahora luego aplicarlo. Y además, como tú tienes que sacar la sangre, esperar que salga, tienes mucha relación con el paciente. Y luego la aplicación, que no es inmediata, o sea, cuando se hace, más hacen sobre todo guiado por eco o por rayos. Entonces son procesos largos que llevan un tiempo en consulta prolongado. Claro, entiendo que los profesionales que están haciendo estas innovaciones terapéuticas, claro, este tipo de nuevos tratamientos no están en manos de cualquier médico. Hombre, no deberían porque no es tan sencillo como parece. O sea, no es poner un tubo de sangre centrifugal, sacarlo, no. Es sacar de la forma que hay que sacarlo y el producto que tú quieres, que no es el mismo para cada paciente, y luego aplicarlo exactamente en el sitio que tiene la lesión. Pero de todas formas, lo complicado de todo eso es diagnosticarlo. Usted tiene un problema del tendón del hombro, este en concreto, y ahí es donde hay que situar el tratamiento. Entonces, lo razonable es que la gente que tenga experiencia en el campo. Doctor de la Varga, ¿usted cuánto tiempo lleva ya aplicando este tipo de terapia? Bueno, muchas, yo creo que son desde 2009. Posiblemente sea usted uno de los pioneros. Uno de los pioneros aquí en Málaga, seguro, y a nivel nacional. Y usted que también ha tenido relación también con deportistas de élite, deportistas del Málaga fundamentalmente, del club de fútbol. ¿Usted ha visto buenos resultados y resultados equiparables en los deportistas de élite y en las personas como usted y como yo? Sí, es que yo lo digo siempre, o sea, los deportistas de élite no tienen una mayor calidad, ni tampoco tienen una mayor servicio, un servicio médico distinto. No, lo que lo tienen es más pronto y más cercano, más continuado. Igual de rápido que se recupera un deportista de élite, lo puede hacer una persona normal con una lesión similar. Son lesiones que tenemos todos los que hacemos
pasemos un poco más adelante. Esto es una realidad del día a día, que cualquier persona pueda acercarse a su clínica y encontrar esa terapia a día de hoy. Pero quería usted hablarme también un poco de por dónde va a ir el nuevo camino, el futuro de los factores de crecimiento y otro tipo de terapias que van a poder sumarse a estas. Claro, Hábleme un poco y de hecho no es un futuro, es una realidad. O sea, actualmente cuando el proceso degenerativo, la lesión es leve o moderada, le aplicamos el plasma. Es decir, tú tienes pérdida de pelo, pero te queda pelo, pues yo te echo crece pelo. Eso es el plasma, es una proteína que estimula que tus tejidos crezcan. Pero cuando ya la pérdida de pelo es mayor, ya el estimulante nos falta, entonces hay que echarle pelo y crece pelo. Aquí aparecen las células madre. O sea, cuando la pérdida de tejido ya es mayor, lo que ahora aplicamos es células que se conviertan en ese tejido que le faltan las células y proteínas que estimulen su crecimiento. Lo que te comentaba, ahora somos capaces de crear tejidos. Lo que estamos todavía que no lo somos capaces de crear el órgano. El órgano total. O sea, la rodilla no somos capaces de crearla, pero el cartílago como tal sí. Y cada vez se está trabajando más. Esto va a una velocidad de vértigo. Tremenda. O sea, esto, entiendo, ¿no? Las publicaciones son diarias con innovaciones en los métodos, en las formas y sobre todo en los conocimientos. Antes se pensaba que esto eran proteínas o células que hacían su función de forma simple. No, es mucho más complejo. O sea, las células madres, cuando tú las aplicas, tienen funciones hormonales, tienen muchas otras cosas. Bueno, quedarán para que hablemos otro día. Claro, es muy amplio. Y que está abriendo un campo que es tremendo. Que es el de la regeneración. Una de las cosas, doctor de la Varga, que a mí me gustaría desde inicio en nuestro nuevo programa de salud, Más Salud en 101 Televisión, es que la medicina, todos los tratamientos innovadores, todos los tratamientos que dan respuestas nuevas a problemas antiguos, no están exentos de tener efectos no deseables o efectos secundarios, ¿no? Que a veces las personas se lo encuentran y solo creen que en todo este tipo de terapias solo hay beneficios, pero a veces también nosotros tenemos que avisar a la gente que no todo el mundo puede ponérselo. Por ejemplo, ¿qué personas no se podrían poner este tipo de tratamiento porque tengan una enfermedad crónica de otro tipo o porque estén tomando una fármaco? La limitación es muy concreta. Aquí las terapias celulares regenerativas solamente están por ahora claras que no se pueden utilizar en pacientes con antecedentes de cánceres activos o activo en los últimos 5 años. Es lo único que no tenemos claro, hasta qué punto las terapias regeneradoras pueden estimular que ese cáncer se reactive. Es la única limitación que hay. La otra limitación para el tema del plasma es que no estén tomando un antiagregante plaquetario, la aspirina, claro. Pero porque hace que no sea efectivo, pero no porque sea una contraindicación. Perfecto. Es porque las plaquetas necesitan pegarse para activarse. Entonces necesitarían dejar un tiempo de tratamiento una semana. Y luego se podría poner. Claro, a los pacientes que están antiagregados. ¿Y qué efectos secundarios puede encontrarse un paciente a veces? Dolor. En el punto de infiltración. Dolor en el punto de la infiltración. Ya está, porque al fin y al cabo son células vivas que causan algún tipo de inflamación. La inflamación y la regeneración van paralelas. Entonces, hay veces, eso pasa sobre todo cuando tú la infiltración no la haces de una forma precisa. O sea, si tú, con ayuda de un ecógrafo o de un aparato de rayos, tú localizas y sitúas las células donde tienen que estar, la posibilidad de que tengas una inflamación es menor. Si tú lo haces sin ver dónde la estás poniendo, lo normal es que por el camino vayas dejando esas células que acaban irritando, que no es una cosa frecuente, pero que podría pasar. Una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención y que seguro que a nuestros televidentes también le ayuda es que cuando un médico como usted, el nivel que tiene usted de traumatología deportiva, que trata a deportistas de élite, la experiencia que va teniendo con ellos, porque los tiempos de recuperación están un poco como forzados, obligados, ¿no? Porque la vida del deportista es corta y necesita competir continuamente eso. Si eso a usted también le sirve para ir avanzando y cogiendo experiencia para luego el común de los mortales, ¿no? Claro. Si eso ayuda. No, de hecho a mí la experiencia me la ha dado el común de los mortales. Claro, porque es mucho más volumen. Los deportistas de élite son pocos. O sea, yo llevo cerca de 10.000 casos tratados. A mí me ha dado mucha experiencia en cuanto a poder decirle al paciente qué puede esperar. En función del grado que tiene de degeneración o de progreso de la enfermedad. Usted le puede decir cierto pronóstico. Claro. Usted puede esperar una expectativa razonable, en qué tiempo, para que no se establezcan falsas esperanzas o malentendidos. Eso es lo que te da la experiencia, ¿no? Claro. Porque es lo que te permite ir viendo
hacer algo tan nuevo lo que requiere es volumen de pacientes para sacar conclusiones. O sea, el que yo tenga la experiencia de 5 pacientes no es extrapolable al resto de la población. Claro, en el momento que ya tienes 500, ya las conclusiones las puedes compartir de alguna forma. Entonces, es lo que a mí sí me ha dado el tiempo. O sea, que yo puedo informarle, que los pacientes sobre todo lo que quiere decir, ¿y esto cuándo voy a empezar a notar algo? Claro. Sí es verdad, ¿no?, que cuando nosotros vemos en alguien conocido algún tratamiento, alguna innovación médica, como que a la persona normal le genera un poco más de confianza, ¿no? Cuando uno va a su clínica y ve que usted ha tratado a muchos deportistas de alto nivel, a uno como que le queda la tranquilidad, ¿no?, de decir, bueno, si se pone en manos del doctor de la Varga tal profesional que necesita de una forma rápida recuperarse, pues para mí también me beneficiaré de eso, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar también esos deportistas que tienen también una responsabilidad social con el resto de personas, ¿no? En el sentido de decir, cuando ellos hablan de sus tratamientos, yo he visto muchas veces a Rafa Nadal decir, bueno, si no me hubiesen ayudado de esta forma, ¿no?, si no me hubiesen ayudado de otra, pues posiblemente yo no podría estar compitiendo, y le da valor y le da credibilidad a los equipos médicos que la han tratado, ¿no? ¿Usted lo siente eso? Sí, pero es que hay un error grande. O sea, los médicos la experiencia no la tenemos tratando a los deportistas de élite. Llegamos a ellos porque los tratamientos ya los hemos usado mucho tiempo en gente normal. O sea, que le podemos decir que el deportista de élite se beneficia del resto de de la los mortales, experiencia del resto de los mortales. Claro, o sea, ¿no? nunca se opera un tratamiento de estos tan definitorios de forma repentina. Se lleva tan tiempo probándolo y mejorándolo. Claro, o sea, yo realmente he aprendido con el paciente que veo todos los días en la consulta. Eso me ha permitido tratar a deportistas de élite, no al revés. Claro, y luego somos de la misma pasta, ¿no? Pues nosotros le tenemos que decir que somos igual de vulnerables, somos los mismos de hipocondriacos, somos los mismos todos. Yo cuando no sea me uno preguntan deportista siempre o que no. por qué los futbolistas se recuperan antes, yo digo siempre, porque tienen unos fisioterapeutas estupendos, que están pendientes de ellos todo el día. Los médicos somos los mismos, los tratamientos somos los mismos. Quizás actuamos antes y el seguimiento es más cercano. En el caso del mundo del fútbol, es el equipo de fisioterapeutas tan genial Claro, que que están continuamente encima de ellos y ayudando a que su proceso de recuperación sea... acortas tiempos. Claro. O sea, y la medicina regenerativa, sobre todo lo que hace es acortar los tiempos de curación de los procesos. A veces uno también lee la prensa o escucha la radio o ve en televisión algunos procedimientos milagros, ¿no? Y algunas terapias milagros que dicen, este hombre ya no estaba y le han hecho un tratamiento en una clínica de Bulgaria que ha ido. Cuéntenos un poco, porque usted también habrá sufrido pacientes que han hecho ese esfuerzo de ir por ahí, incluso deportistas de élite, y luego han regresado con la realidad de ese tipo de cosas. Sí. También nosotros estamos obligados un poco a decir, cuidado, aquí siempre hay que trabajar con evidencia científica, ¿no? Es que de eso se trata, ¿no? O sea, todo el mundo puede plantear que tiene un tratamiento milagroso y si vienes tú y lo haces, bueno, pues ya está, ¿no? En el mundo del deporte ocurre mucho, pero también en el mundo normal. Yo tuve una paciente que vino a pedirme permiso para irse a Badajoz a quemarse la oreja. Se llama la moxibustión. O sea, existe. Evidencia científica ninguna. El tema de la terapia regenerativa tiene mucho de soporte científico detrás. Digo, tiene mucho, o sea, digo, en los últimos 5 años, el mayor número de publicaciones científicas es en el mundo de las terapias regenerativas, con lo cual es lo que te da el soporte. No se nos ocurriría hacer esto sin que tuviera unos ensayos, o sea, sin que tuviera ya gente que tiene un número de pacientes y tiempo de evolución para dar un peso específico para poder utilizarlo. Claro, a veces uno puede escuchar en su ámbito que no ha resultado bien la terapia regenerativa, empiezan a generar dudas sobre eso, y muchas veces por lo que usted dice, ¿no? Por un lado, porque el diagnóstico no fue el correcto, ¿no? La mayoría de las veces, otras veces porque realmente no ha resultado, y otras veces también porque no le han hecho terapia regenerativa como tal, ¿no? También. Porque a todo el mundo que dice, bueno, me han infiltrado, este tipo de cosas, las infiltraciones no son sinónimo de terapia regenerativa, ¿no? Hombre, es muy común que el paciente que ya se ha puesto plasma antes venga diciéndote, es que me han tratado con células madre. No, no son células madre, es plasma rico en plaquetas. Bueno, por desinformación o porque el profesional que te lo puso no te lo supo explicar, ¿no? O sea, todo esto tiene unos porcentajes de éxito y que suele mantenerse en los tratamientos. Siempre que esté bien indicado. Claro, y bien aquí el tema es que, diagnosticado. claro, o sea,
la frase mejor es que milagros no hacemos, porque el milagro no existe. Entonces, lo que es curable con este tipo de terapia irá bien, y lo que ya está en un estadio muy avanzado, pues tendrá que tener una solución quirúrgica. O sea, esto lo que está es, de alguna forma, retrasando o eliminando parte de las opciones que teníamos quirúrgicas antes. Mucha gente también nos pregunta a veces si esto es como otro tipo de tratamientos que uno solo puede hacer una vez y ya no más en su vida. Depende. O sea, la mayoría de las lesiones degenerativas son o bien por una alteración anatómica, el caso de la condroma ceratuliana, que tú la puedes tratar, la vas a corregir si está en estadio de ser corregida, pero como el origen es una anomalía anatómica que tú no puedes cambiar, volverá. En el caso del plasma rico en plaquetas, la duración de tratamiento suele estar entre 9 y 15 meses. En el caso de las lesiones tendinosas crónicas, si son por sobreuso y tú las arreglas, las regeneras, pero no vuelves a darle esa sobrecarga, el caso de un corredor que dejara de correr o corriera de otra forma u otra intensidad, pues puede que no volvieran a aparecer. O sea, depende mucho de cuál sea la causa, el origen de esa degeneración. En la gran mayoría de las veces, lo normal es que sea necesario repetirlo cada año. Yo tengo la seguridad que después de esta entrevista tan amigable con usted, seguro que nuestros televidentes tendrán más claro qué le puede ofrecer la terapia regenerativa y sobre todo la importancia de ponerse en las manos correctas para llegar a un diagnóstico correcto, una indicación de tratamiento y poder beneficiarse precisamente de esa terapia. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor de la Varga. Espero seguir en esta temporada hablando más con usted. Seguro que nuestros televidentes, nuestros espectadores lo van a agradecer. Y ahora ya lo despido y no sé si quiere dejar un último mensaje de las terapias regenerativas. Bueno, que hay mucho por hacer, que es la solución para muchos problemas que hasta ahora no lo tenían y que son realidades, que no son tratamientos milagros. O sea, que busquen a un profesional que tenga experiencia y que lo haga adecuadamente y seguro es que le va a ir bien. Muchísimas gracias, doctor de la Varga. Bueno, pues después de esta magnífica entrevista, damos tiempo para unos mensajes publicitarios. En Más Salud, semanalmente también queremos ir derribando mitos y bulos que hacen poco a la salud, que tiran por tierra y ayudan a no tener credibilidad en nuestros médicos o en nuestra sanidad o en las cosas que hacemos del día a día. Y hoy vamos a empezar con un tema muy manido que sale habitualmente en los diferentes medios de comunicación dependiendo del tiempo, que es el tema de si el wifi, la onda de wifi o los teléfonos móviles generan cáncer. Pues esto es un bulo que siempre se ha extendido con diferentes matices de diferentes estudios que se encuentran en sitios. Y debemos decir rotundamente que no hay ningún estudio que demuestre que el wifi o los teléfonos móviles produzcan directamente cáncer. No hay ningún estudio. Las radiaciones que utilizan la onda electromagnética tanto del wifi como de los teléfonos son radiaciones no ionizantes que por tanto solo calientan la materia pero no produce cambio en la materia. Por tanto, el bulo que hoy vamos a retirar en nuestro primer programa de Más Salud es que las redes wifi y los teléfonos móviles producen cáncer. No producen cáncer. Y vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa, con la segunda parte de la entrevista. Bueno, estamos aquí con nuestro segundo invitado, el doctor César Ramírez, jefe de cirugía del Hospital Quirón Salud de Málaga. Y bienvenido, doctor Ramírez. Hola, buenas tardes, José Antonio. Pues nada, encantado aquí de estar contigo en esta nueva era del programa de salud y dispuesto a colaborar en lo que necesite siempre. Pues muchísimas gracias por su asistencia aquí. Y vamos a hablar hoy de un tema que interesa mucho a nuestra población, que es el tema de la obesidad y de los tratamientos quirúrgicos que hay para la obesidad. Pero vamos a empezar un poco a mostrarle a nuestros televidentes de la magnitud que estamos teniendo del problema de la obesidad,
que está siendo un problema de salud importante, pero que está adquiriendo cifras de casi emergencia sanitaria, ¿no, doctor Ramírez? Efectivamente, hoy en día la obesidad ya es la gran epidemia del siglo XXI, es la enfermedad que más se está desarrollando, que más está avanzando en el sentido de su incidencia y de su prevalencia, y como dato, pues hoy en día, por ejemplo, en nuestra especialidad tenemos claro que el futuro de la cirugía pasa por el futuro de la cirugía de la obesidad y por el futuro de la cirugía del cáncer. Obesidad y cáncer son los dos problemas de la cirugía y yo creo que de la medicina del siglo XXI, y ahí estamos centrados nosotros. Los datos los tenemos disponibles en todos lados, pero bueno, tenemos que tener claro que en España 1 de cada 3 personas tiene sobrepeso, y en la población infantil, por ejemplo, pues ya tenemos un 20% de niños obesos. Y eso son unas cifras realmente dramáticas. A veces miramos con cierta distancia, incluso con displicencia, decimos, fíjese el problemón que tienen en Estados Unidos, porque están todo el día comiendo hamburguesas, patatas fritas, alimentos muy procesados, pizza, tal, como si fuese una realidad que no fuera nuestra realidad, ¿no? En España ya tenemos cifras, si no equiparables a los de Estados Unidos, pero muy parecidas. Muy parecidas hasta el punto que estamos a la cabeza en Europa de cifras de obesidad, de sobrepeso y de obesidad, que son conceptos distintos que luego matizaremos, y en cifras de obesidad infantil. Y ello, pues, entenderlo en el concepto de nuestro país, en el cual hablamos tanto de la dieta mediterránea continuamente, pues tampoco es una cosa que se pueda entender muy bien. Pues sí que existe mucha obesidad, y aquí son claves, José Antonio, los estilos de vida, ¿no? Claro, avancemos eso un poco. Muchas veces nosotros se nos llena la boca de que nosotros somos muy... apoyamos mucho la dieta mediterránea, pero dejamos a un lado que tenemos muchísimas influencias de nuestra cultura occidental, donde han metido patrones de comida que no tienen nada que ver con los patrones que nuestros padres intentaron, pero que ahora nosotros estamos teniendo problemas con nuestros hijos. Los problemas que no tenían nuestros padres con nosotros los estamos teniendo con nuestros hijos, porque nos han colonizado culturalmente, ¿no? Efectivamente, porque aunque la obesidad siempre sabemos que tiene un componente genético o endógeno que llamamos nosotros, tú fíjate que no es infrecuente, de hecho es bastante frecuente, que siempre que un niño tú lo ves que es obeso, los padres tengan también sobrepeso, y muchas veces hay un poco de carga genética, pero fundamentalmente hoy en día el tener obesidad es una cosa que depende de factores externos, entre los cuales los malos estilos de vida alimenticio son clave. Y hoy en día, pues lo que para nosotros era una cosa excepcional en nuestro tiempo, que era comer pues en alguna de las franquicias multinacionales americanas que todos conocemos, comer una hamburguesa, que yo recuerdo que a mí me dieron los 20 y tantos años sin haber comido ninguna, y no porque no hubiera en Málaga, que había. Hoy en día para nuestro hijo es un hábito y una realidad del día a día, y de hecho cuando los jóvenes quedan para ir a comer o a cenar, lo hacen en estos sitios porque además la comida es más barata. Pues bien, la instauración de este tipo de patrones y estructuras alimenticias es clave sin duda en el desarrollo de la obesidad. Muchos padres y muchos abuelos nos están viendo que llevan a su hijo a diario al colegio, que llevan a su hijo a actividades deportivas, extraescolares, y nosotros somos también responsables como médicos de mostrarle cómo tienen que ir su hijo y cómo tiene que ser la alimentación de su hijo, tanto en el colegio como en el deporte, ¿no? Si nosotros somos capaces de ir introduciendo ese tipo de cambios en la alimentación de nuestros hijos, vamos a dar algún consejo en ese sentido. ¿Cómo tiene que ser la alimentación de cuando nuestros hijos van a ir al colegio? Si hay que ponerle un bocadillo, si hay que ponerle fruta, o si hay que darle el dinero para que se compre ya la palmera procesada o el dulce procesado. Bien, está clarísimo que aquí los padres jugamos y tenemos un papel fundamental, igual que lo tienen también los centros educacionales. Los profesores. Y la estructura del centro. Por ejemplo, los centros educacionales deberían prohibir que los niños llevaran pues para el snack de media mañana
productos que tengan chocolate y azúcares refinados. Por ejemplo, deberían tenerlo como una norma, como una prohibición. De hecho, en algunos colegios se hace. Están dando paso en este sentido. Efectivamente. Y luego deberíamos de procurar que también en la educación de nuestros hijos hubiera desde el principio una parte dedicada a enseñar los valores de una nutrición correcta. Es decir, que todos los días los niños tienen que merendar fruta, que si quieren merendar un bocadillo o un dulce, pues lo pueden hacer, pero en el contexto de una merienda que tenga mínimo 2 piezas de fruta, que a lo largo del día un niño tiene que tomar mínimo 4 piezas de fruta, ya sea comida o cuando son más pequeños en papillas de fruta, que todos los días los niños tienen que tomar verdura, que es una cosa fundamental. Si en los comedores escolares no se lo proveen, pues por la noche los padres tenemos que darle verdura para que el hábito intestinal desde el principio, la forma de trabajar del aparato digestivo esté educada de acuerdo a una forma correcta, porque el intestino tiene memoria. Y en base a lo que nosotros le enseñamos, muy importante, sí. En base a lo que nosotros le enseñamos y lo educamos a cómo se tiene que comportar desde pequeño, así lo va haciendo en la edad adulta. Y los niños aprenden que lo normal es comer fruta, comer verdura, tener una higiene dental correcta, todos los valores adecuados que luego le van a permitir asumir eso como su día a día normal en el adulto y al mismo tiempo lo podrán transmitir a las siguientes generaciones. Es muy importante, y nosotros que tenemos hijos que practican el fútbol, que a veces se da un mensaje contradictorio. Vamos a recoger a nuestros hijos que han estado ejercitándose en un entrenamiento y ahora la merienda que se les da después del entrenamiento es una merienda no adecuada y es un dulce, son galletas que tienen mucho azúcar añadido y no aprovechamos que sea fruta o que sea el típico bocadillo de toda la vida, que hay muchas alternativas, ¿no? Muchos clubes, y me consta en Málaga, están intentando, y los entrenadores lo dicen, que cuando vengamos a recoger a nuestros hijos, solo salen del entrenamiento cuando lo han finalizado, si nosotros tenemos una pieza de fruta que le vamos a dar a los niños. ¿Esa es una buena práctica? Es una práctica fantástica y de hecho yo ya además lo he visto en los torneos de Navidad o en Semana Santa que se organizan a nivel local de fútbol para niños pequeños, que mis hijos los dos juegan en los equipos de fútbol local en Málaga. En la bolsa que se les da a los niños, aparte de llevar un pequeño bocadillo, llevan 2 piezas de fruta siempre, para que almuercen y para que tomen a media mañana durante el torneo. Es una cosa que debería ser obligada y que además es clave, porque además así los niños la aprenden y lo que no puede ser que el niño se acostumbre a no comer fruta, con lo cual dirá que no le gusta la fruta y nunca tomará fruta. Claro, nosotros tenemos que educar y que en nuestras casas, en nuestro entorno, tanto educativo como fuera del colegio, vayamos introduciendo costumbres y hábitos que hagan al niño que vaya creciendo en unos hábitos de vida saludables, ¿no? Porque es muy llamativo, y eso nuestros televidentes lo ven en el día a día, que por desgracia cuando vemos a un niño pequeño que ya tiene cifras de obesidad, si miramos a sus padres o miramos a su abuelo, posiblemente la mayoría de las veces también son obesos. Justamente lo hemos comentado antes, porque eso, aparte de todo, esconde también, como he dicho, un pequeño componente genético, endógeno que llamamos técnicamente nosotros, que tiene la obesidad. Pero no quiere decir eso que el niño que es obeso sea porque sus padres lo son. Porque los padres... No hay un determinismo. No hay un determinismo. O sea, no necesariamente. Pero sí que se sabe que hay un factor, de hecho hay determinados síndromes y enfermedades que asocian obesidad de forma obligada, pero no son estos síndromes y estas enfermedades las que vemos habitualmente en nuestro día a día y en la calle. Más que el determinismo en estos casos, es sobre todo los malos hábitos alimenticios de los padres, que muchas veces también están relacionados, por desgracia, con el nivel cultural, que se transmiten y los hijos lo que ven comer a sus padres son lo que comen. Si el niño ve que sus padres dicen palabrota, el niño dice palabrota, y si el niño ve que sus padres tienen un comportamiento que él considera normal, pese a que sea normal, los niños lo van a tener también. Pues con la alimentación pasa exactamente lo mismo, José. Los niños cogen los mismos atajos alimentarios y los mismos malos hábitos alimentarios que sus padres o sus abuelos. Efectivamente. Indudablemente, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a dar un paso más adelante. ¿Cuándo nosotros consideramos, para que nuestros televidentes lo sepan, que una persona tiene un peso normal, tiene sobrepeso o es obeso? Mira, eso es muy fácil. Eso se calcula con un valor que es una fórmula matemática, una relación que se llama índice de masa corporal, ¿vale?
o en inglés Body Mass Index. El índice de masa corporal se calcula teniendo el numerador, que es el peso en kilogramos. Tu peso en kilos, por ejemplo, 70 kilos. Correcto. Y en el numerador, tu talla en metros al cuadrado. Pues en mi caso sería, por ejemplo, 78 kilos que peso, dividido entre 1,80, 1,8 al cuadrado. Eso te da un valor numérico. Eso te da un valor. Imagínate, 23. Pues 23 se consideraría un peso normal, porque está ubicado entre 20 y 25. 20 y 25, entre 20 y 25 es lo que se determina como normopeso, ¿vale? Y es lo que se corresponde con un índice de masa corporal normal. Por debajo de 20 estaríamos en lo que se llama la delgadez, ¿vale? Y a partir de 25 estaríamos en los conceptos ya de sobrepeso. Entre 25 y 30, para que cuando uno calcule lo que es su peso, estaríamos en el sobrepeso. Por encima de 30 ya tendríamos el concepto de obesidad, ¿vale? Cuando tengamos un índice de masa corporal por encima de 50, estamos en lo que se llama la obesidad extrema. Y, ¿qué es lo que se dice también? Obesidad mórbida. La obesidad mórbida es cuando tenemos un índice de masa corporal por encima de 40, ¿vale? Obviamente el de 50 sería mórbido, pero en un extremo más grave que se llama obesidad extrema, ¿vale? Y luego la otra forma de obesidad, siempre a partir de 30, de índice de masa corporal, son entre 30 y 35 la obesidad tipo 1 y entre 35 y 40 la obesidad tipo 2. Bueno, pues la obesidad mórbida, que es la tipo 3, es aquella en la cual los cirujanos tenemos hoy claro que los pacientes más se van a beneficiar de la cirugía. ¿Por qué? Pues porque es donde está claramente demostrado que ese sobrepeso mantenido o esa obesidad mantenida durante el tiempo tiene una incidencia determinante en la cantidad de vida que tiene el paciente por delante de la persona. Eso es muy importante. O sea, una persona que tiene las características que usted está diciendo, no solo es que se encuentre mal a nivel social, de limitaciones funcionales, sino que también, por lo que usted me dice, repercute en su esperanza de vida y en su calidad de vida de los años que le queden por vivir. Efectivamente, no solo va a vivir menos, sino que va a vivir peor. Que va a vivir peor, que va a tener peor calidad de vida, es una cosa que a todos nuestros televidentes les queda claro, porque ni anda igual, ni corre igual, ni se mueve igual una persona que tiene una situación de obesidad que una persona que es delgada o tiene un normopeso. Eso a todo el mundo lo tiene claro. El problema es la cantidad de vida, la limitación en el tiempo de vida que tenemos por delante. La obesidad en sí, sobre todo la obesidad mórbida, se suele asociar con lo que se llaman los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Son esencialmente tres. Son la hipertensión, son la diabetes tipo 2 y son la alteración del patrón de colesterol y triglicéridos en la sangre. Paso a enumerarlo un poquito. Usted me está diciendo que la persona obesa va a tener problemas en ese tres tipos de factores. Cuénteme un poco Efectivamente, la tensión arterial, todos sabemos que es determinante tenerla normal. La tensión es, para que todo el mundo lo entienda, la fuerza con la que el corazón trabaja, igual que es muy malo tenerla baja. Tenerla alta quiere decir que nuestro corazón empuja con demasiada fuerza. Tiene que trabajar con más fuerza. Y eso daña las arterias porque está lanzando la sangre con más fuerza. Bien, pues tener la tensión alta es una cosa que claramente se relaciona con la obesidad. A más índice de masa corporal está demostrado que hay más hipertensión. O sea, cuando llegan a su consulta personas obesas, casi siempre vienen también que son hipertensas. Efectivamente. El segundo factor importante relacionado con la obesidad y con el sobrepeso es la diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es pues tener el azúcar elevado en la sangre porque o el páncreas no funciona bien, que es un órgano que tenemos en nuestro interior, en el interior del abdomen, o la insulina que produce el páncreas no es capaz de actuar bien. Cuando usted se refiere a diabetes tipo 2, le tenemos que decir a nuestros televidentes que no es la diabetes, no es el azúcar que uno desde pequeño ha tenido de siempre, sino que a lo largo de su vida y por sus hábitos ha ido aumentando. Entonces, en la diabetes tipo 2, como consecuencia de la obesidad, nuestro páncreas es capaz de producir insulina de forma normal o cuasi normal, pero esa insulina encuentra una resistencia para su acción en la obesidad, y por eso los pacientes con obesidad es muy frecuente que tengan diabetes tipo 2. Y finalmente, como consecuencia de un patrón alimenticio alterado casi siempre, es muy frecuente que los pacientes obesos asocien elevación del
colesterol y de los triglicéridos en sangre. Eso se llama dislipemia. Bueno, pues la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la dislipemia asociada a la obesidad condiciona lo que se llama el síndrome metabólico, que es una de las grandes enfermedades del siglo XXI y que determina un riesgo cardiovascular aumentado y una posibilidad mayor de infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, problemas de flujo y de perfusión en las extremidades inferiores y problemas también de mala circulación en el intestino. Y son los que condicionan, como usted bien decía anteriormente, la calidad y la cantidad de años que nos quedan. Efectivamente. Ya creo que tenemos claro lo importante, la repercusión médica que tiene que una persona padezca la obesidad. Vamos a ir buscando las soluciones. Cuando uno tiene sobrepeso o un poquito de obesidad, inicialmente uno se puede beneficiar de una nutrición saludable, ¿no? Está claro, yo soy cirujano y además tengo mucha experiencia en el tratamiento de la cirugía de la obesidad, pues no estamos aquí para engañar a nadie ni para decir que el tratamiento y la solución de la obesidad es la cirugía. No, es una de las opciones de tratamiento que hay para pacientes que no logran perder peso, no logran normalizar su peso y por tanto disminuir los factores de riesgo cardiovascular con las medidas iniciales que deben ser siempre medidas que nosotros decimos higiénico-dietéticas. O sea, nunca la cirugía es la primera solución. De hecho, siempre los pacientes que llegan a nuestras consultas para valorar opciones de cirugía son pacientes con un largo recorrido de intentos de pérdida de peso, de haber utilizado... Tienen una historia que comparten con ustedes: he intentado hacer esta dieta, he hecho esto, no hay manera, no puedo. Y entonces, ¿cuándo se le puede ofertar la solución de la cirugía? Efectivamente, si un paciente, para decirlo de otra manera, que está obeso, viene a la consulta a decirme que lo operemos porque quiere perder peso, yo le pregunto si ha intentado perder peso por medida y me dice que no intenta nunca ningún régimen, jamás me plantearía operarlo. Un paciente que lo mandaría siempre a un especialista en endocrinología y nutrición, o a un nutricionista en su defecto, o a una dietista para que trabaje con el paciente su hábito de vida alimenticio. Y se dé la oportunidad de que pueda perder peso a través de una reeducación dietética. Efectivamente. Una cosa muy importante es que a veces, como cada vez hay más gente que sufre, cada vez hay más personas que tienen obesidad, que también se ofrezcan soluciones milagro, ¿no? Soluciones que la evidencia científica todavía no ha puesto sobre la mesa al médico y donde no hay experiencias, ¿no? Y donde uno intenta buscar como un cortocircuito, ¿no? ¿De eso hay mucho también en la obesidad? Desgraciadamente hay mucho, sí. Hay muchos pacientes a los que se les engaña y se les solivianta ofreciéndole pues lo que llamamos nosotros las dietas milagro, pues esté usted 4 meses tomando nada más que proteína, no desayune usted ni almuerce y luego durante la cena tome no sé qué, y un montón de métodos además que hay con libros publicados y todo, que son cosas que no están sustentados en evidencia no tienen ningún científica. sustento en la evidencia científica y además lo que sí está demostrado es que no tienen un impacto positivo en la salud de los pacientes, ni terminan los pacientes perdiendo peso. Pero no solo hay promesas por parte de dietas milagro, sino también de artilugios o de cosas que son, entre comillas, menos cruentas que una cirugía, que dan como un poco menos miedo y dice que van a tener unos resultados y luego se encuentran que desgraciadamente no son así, ¿no? Claro, los pacientes tienen que informarse y saber cuáles son las opciones. Entonces, en un paciente, por ejemplo, pues que no haya intentado nunca perder peso, ya hemos dicho que lo primero es la educación nutricional y el mejorar los hábitos de vida, no solo alimenticios, sino también no solo comer menos y comer mejor, sino también intentar quemar más, intentar que el paciente haga actividad física o ejercicio, que eso es absolutamente clave. Si eso no funciona, pues ya es donde la cirugía empieza a ser una de las opciones más válidas. Pero aquí los pacientes, pues desgraciadamente se les intenta marear y dar una serie de alternativas pues con tratamientos. Incluso a veces tratamientos estéticos. Efectivamente, tratamientos estéticos que no son la cirugía. Y que no van a la causa. Efectivamente, que no tienen un sustento de medicina basada en la evidencia, que pueden ser útiles y que están integrados dentro de esquemas de pérdida de peso para los pacientes, pero que hay que dejarle muy claro al paciente qué expectativas
puede tener de lo que se le va a plantear y cuáles son, sobre todo, los soportes científicos de lo que podemos esperar de ese tratamiento, ¿no? Y en esto pues podemos hablar de dos de las cosas que más te preguntan los pacientes cuando vienen a la consulta, como son los balones intragástricos y las técnicas endoscópicas para el tratamiento de la obesidad. Hábleme un poco, porque muchas veces dice, bueno, intuitivamente, si a mí me ponen un balón intragástrico, me llena el estómago y no como, o como muy poco, indudablemente pierdo peso. El balón intragástrico tiene unas indicaciones y no tiene otras indicaciones, ¿no? Cuéntenoslas. El balón intragástrico, para que todo el mundo lo entienda, consiste en, por vía endoscópica, es decir, por una cámara y por un tubito haciendo una endoscopia, se inserta al paciente pues un balón de un material determinado que se infla dentro del estómago y lo que persigue es tener al paciente en situación de saciedad y que no tenga apetito, con lo cual va a comer poco y va a perder peso. El balón intragástrico es una cosa efectiva, efectivamente muchos pacientes consiguen perder peso. Para el paciente hay que advertirle dos cosas. Lo primero, que el balón intragástrico hay que quitarlo cuando pasa un tiempo, y lo segundo, que el efecto rebote, que se llama, aparece casi en el 100% de los pacientes. El efecto rebote, en un alto porcentaje. Claro, el efecto rebote, ¿qué quiere decir? Porque si el paciente tenía un mal hábito alimenticio y una forma de comer mala, el balón intragástrico no le va a corregir eso. Solo transitoriamente. Claro. Pues, y en cuanto que esté corrigiendo, en cuanto que esté quitado el balón intragástrico, el paciente se va a poner otra vez a comer de la misma manera que tenía antes, y casi porque el 100%... no ha modificado. Claro, casi el 100% de los pacientes están reganando peso. Y luego tenemos también, por otro lado, lo que son las técnicas endoscópicas para el tratamiento de la obesidad, que también se ofrecen a los pacientes con la excusa de que no es cirugía y que no tienen riesgo. Y bueno, pues hay que decir que primero hay que preguntar siempre a quien nos la ofrezca si eso está sustentado por la medicina basada en la evidencia, que a día de hoy estas técnicas pues no están soportadas por estructuras y por grupos científicos de prestigio, ninguna de ellas como técnicas para procurar una pérdida mantenida de peso, porque insisto que para la obesidad el problema no es que pierdan peso los pacientes, sino que pierdan el peso que tienen que perder para normalizar su índice de masa corporal, punto 1, y punto 2, que esta pérdida de peso sea mantenida, que es la clave, Y en esto la única opción que no sea tratamiento médico dietético que ha demostrado que es efectiva, sin duda ninguna, es la cirugía. Cuando hablaba antes, quiero hacer una precisión, José Antonio, respecto del balón intragástrico, no quiero decir que el balón intragástrico puede ser un útil, tratamiento buenísimo para determinados pacientes, efectivamente, incluso dentro de una estrategia más global, ¿no? Correcto. Pacientes, por ejemplo, pues con índice de masa corporal por encima de 60, 65, que a más índice de masa corporal, obviamente la cirugía es más compleja, tiene más riesgo, pues podemos minimizar un poco ese índice de masa corporal para minimizar los riesgos del paciente en base a la utilización, por ejemplo, temporal de un balón intragástrico, ¿vale? No estamos diciendo que no se puede utilizar ni que no sirva. Lo que estamos diciendo es que dentro de la estrategia del tratamiento de la obesidad mórbida, el balón intragástrico no ha demostrado ser útil en procurar una pérdida mantenida de peso, y en lo que ya no me meto es en personas con sobrepeso, con índice de masa corporal entre 25 y 30, que eso ni accedemos nosotros ni los tratamos. Si se quieren poner un balón intragástrico o no, y si se lo quieren poner a alguien, eso para nosotros no, de eso no vamos a hablar. Vamos a avanzar un poquito más en el tema. Nosotros ya sabemos que determinado paciente se tiene que operar de cirugía bariátrica. ¿Qué tipo de técnicas son habitualmente las que más se utilizan en la cirugía de la obesidad? Históricamente ha habido 5, 6, 7 técnicas que han ido evolucionando. Unas veces otras estaban más en boga, otras menos. Ya con el paso del tiempo pasa como todo, ¿no? Las corrientes novedosas van quedando en valor las que realmente son útiles, y al final hoy en día pues prácticamente tenemos dos técnicas que son las que utilizamos el 95% de los cirujanos a nivel mundial, y que son las dos técnicas que nos permiten resolver de forma inicial el problema de la obesidad en los pacientes que se plantean operarse de forma absoluta, ¿no? Estas dos técnicas son, primero, la gastrectomía vertical o gastrectomía tubular, que es lo mismo, o la manga gástrica. Cuando los pacientes oigan hablar de estas tres cosas, que sepan que es lo mismo, que es una técnica puramente restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta técnica lo que hacemos es el estómago ponerlo más pequeño, es decir, el estómago es reducir el espacio de lo que le cabe, como una bota de vino, por ejemplo, pues lo hacemos un tubo fino,
¿vale? Y así tiene menos capacidad, con lo cual el paciente va a tener menos apetito, porque también se elimina una parte del estómago pues que es responsable de la producción de hormonas responsables del apetito, y aparte el paciente se va a saciar antes. Claro, con lo cual, porque le cabe menos. Claro, con lo cual el input de calorías, la ingesta de calorías va a ser mucho menor. Va a ser menor. Pero aquí en esta técnica los alimentos entran por la boca y termina la digestión, como yo digo, en el ano, habiendo seguido la misma ruta de distancia que seguiría en cualquier persona sana. Y ahora está la segunda técnica. Las segundas técnicas son las técnicas, la técnica derivativa, que es el bypass, que mucha gente lo habrá oído. Bypass es salto, es puente, pues todo en el corazón. ¿Entre qué estructura? Todo en el corazón. Hemos oído hablar del bypass aortocoronario, pues consiste en la arteria del corazón que no funciona bien, puentearla para que desde la arteria aorta se perfunda bien la coronaria. Pues aquí lo que solemos hacer en la cirugía bariátrica es algo parecido, es hacer que los alimentos peguen un salto, de tal manera que hay un segmento del intestino que suele ser de entre 120 y 180 centímetros, según la obesidad que tiene el paciente, que queda excluido no pasan de la por ahí los función digestiva. alimentos. Por ahí no pasan los alimentos, con lo cual es de lógica pensar que si los alimentos tienen menos tiempo para estar en contacto con el aparato digestivo, se absorben menos, y al absorberse menos, el paciente ingiere menos calorías. La técnica del bypass no solo es derivativa, sino que además es restrictiva también, pues lo primero que hacemos es hacer un estómago más pequeño. Con lo cual tenemos, por un lado, el bypass, técnica mixta, es decir, restrictiva y derivativa, y por otro lado, la gastrectomía vertical, técnica puramente restrictiva. Perfecto. Pues bueno, con esta magnífica explicación nos vamos a ir despidiendo, sí, diciendo que este tipo de técnicas solo se pueden realizar con equipos que tengan mucha experiencia en cirugía bariátrica y en centros sanitarios que puedan abordar la complejidad. Efectivamente, esta no es una cirugía que se pueda ni se debe hacer en cualquier sitio, porque no solo es la cirugía que hay que hacerla, cómo hay que hacerla y quién tiene que hacerla, que tiene que ser gente que tengan experiencia y acreditación en este tipo de cirugía, sino que además es lo que viene después. Lo que viene después es un postoperatorio que en el 95% de los pacientes va a ser fantástico y en 3 días se van a poder ir de alta, pero por desgracia ninguna cirugía está exenta de desviaciones de la normalidad en el postoperatorio, y cuando esto ocurre y hay problemas, también tienen que estar los profesionales y el resto de los equipos médicos del hospital, que no son cirujanos, de atender este tipo de complicaciones. Endoscopistas, radiólogo vascular, intensivistas, preparados para afrontar este tipo de complicaciones, que los pacientes de obesidad, que son pacientes más frágiles porque tienen una situación que nosotros llamamos proinflamatoria de base y están más predispuestos a tener problemas, puedan aparecer. Pues muy bien, pues con esto acabamos. Muchísimas gracias por su presencia aquí, doctor César Ramírez, y nosotros acabamos por hoy, y espero que le haya sido de su interés los temas que hemos tratado en nuestro primer programa de Más Salud. Hasta la semana que viene.